seminario Rafael Martín del Campo, justamente organizado por el Laboratorio de Vertebrados. Ahorita tenemos el gusto de presentarles al doctor Rogelio Aguilar. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó su doctorado su posgrado también en la Facultad de posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Él ha sido profesor e investigador de la carrera de Biología de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, y desde 2010 es profesor titular del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias. Él ha dado cursos justamente sobre biología de animales 1, biogeografía, ecología de parásitos y parasitología. Su línea de investigación consiste en la descripción sistemática de biografía y ecología de la relación huésped-parásito, principalmente con vertebrados acuáticos. Como resultado de sus investigaciones, ha publicado 41 artículos en revistas con arbitraje, 6 capítulos del libro y diversos materiales de docencia y divulgación científica, donde le damos un fuerte aplauso al doctor Rogelio. Les agradezco mucho su presencia. También les agradezco a mis compañeros del Laboratorio de Vertebrados haberme invitado para platicar sobre parte de lo que hago en el laboratorio en relación a los parásitos y particularmente los peces. Agradezco mucho también que haya estado el Congreso de Parasitología y nos hayan movido a este auditorio que está bastante bonito. El otro parece una cueva ahí medio mal hecha. Entonces, qué bueno que fue aquí. La plática, bueno, ahí pueden ustedes ver el título, Cambio Climático Global y su efecto en las poblaciones de peces y parásitos. Cuando me invitaron a dar la plática, me dijeron pues, que la temática global del seminario giraba en torno a esta situación del cambio climático. Entonces, pues he de confesar que pues, me dio un poquito o bastante miedo el asunto, ¿no? Porque en realidad aquí hay varias personas en este momento que me conocen y pues así que yo trabaje con cosas de cambio climático, pues como que no, realmente no. Entonces yo dije, ¿en qué compromiso me he metido? Me he metido en un grave problema, pero al paso de las diversas pláticas que ha habido en el seminario, también me di cuenta pues que, pues si bien a veces se toma la situación esta del cambio climático, en 2 pláticas ha sido como que el tema central, en otras pues ha sido como que, miren lo que hago y aquí puede entrar el cambio climático, ¿no? Entonces en ese sentido me tranquilicé mucho porque mi plática pues va a ser más o menos así. Vamos a hablar de lo que normalmente hacemos en el trabajo parasitológico y algunos ejemplos de cómo el cambio climático puede afectar a las poblaciones de peces y a esta relación huésped-parásito que en particular me fascina y que también a varios de los que están aquí que ya reconocí ahora un saludo, también sé que les mueve mucho, ¿no? Entonces, de manera extraoficial, pues le robé por ahí la idea a un personaje que no aparece aquí, no sé por qué. Bueno, vamos a empezar con problemas técnicos, me parece. Si alguien sabe cómo resolver esto, no, ahí está, gracias. La idea del personaje, Jean-Loup Justin, del Museo de Historia Natural de París, quien en el Simposio Internacional, la Reunión Internacional de Parásitos de Peces, que se llevó a cabo hace poco tiempo en Valencia, tituló a una de sus pláticas de una manera muy peculiar y pues le robé el título para este título extraoficial de lo que en realidad va a ser esta plática. Si algún día van a Francia o Nueva Caledonia, que es donde trabaja, y lo ven, le pueden decir que me robé así explícitamente el título de su plática y lo modifiqué para este caso, ¿no? La plática más, para mí, tendría más representatividad con este título: Retos para un principiante afortunado, la relación de los parásitos de peces y la conservación de la biodiversidad. Y para mí dice mucho más que el título pomposo y ostentoso que está aquí arriba, ¿no? Que decidimos a principio de año.
Jean-Louis Justin se considera un principiante afortunado porque él, pues francés, medio no tomado en cuenta en el Museo de Historia Natural de París, y de alguna manera, yo no sé por qué, no he platicado yo personalmente con él, algún día se lo preguntaré, espero. A él lo mueven a Nueva Caledonia a trabajar y se encuentra en una isla paradisíaca en medio de un mar muy rico en especies de peces, y pues se da cuenta de que tiene a su disposición todo una serie de años venideros de trabajo, y de los cuales además no sabe nada. Nueva Caledonia, somos tan poquitos, a ver, Nueva Caledonia, ¿por dónde está? Más o menos, ¿en qué océano está? ¿En el Golfo de California? ¿En el mar Mediterráneo? Sí, en el Océano Pacífico, por ahí cerca, relativamente cerca de Australia. Australia queda por acá, y entonces la gran barrera de coral queda por aquí, ¿sí? Y entonces parte de la fauna de peces de la barrera de coral pues llega a las costas de Nueva Caledonia, y ante ese paraíso se encuentra el Justino que vimos ahí atrás, y tiene todo un campo de estudio que no conoce y que le va a dar para muchos años de trabajo, y él está absolutamente feliz por eso, ¿no? Sucede lo mismo en nuestro caso. ¿Por qué me atrevo a denominarme o a denominarnos como gremio de parasitólogos principiantes? En realidad no tenemos lo mismo. Nuestra situación es ligeramente diferente. En nuestra universidad, el estudio de la relación huésped-parásito comienza en los 30. Bueno, más específicamente de la relación huésped-parásito con fauna silvestre. Como ustedes bien saben, el estudio de los parásitos tiene pues muchos cientos de años de antigüedad, pero sobre todo centrado en parasitología humana o parasitología veterinaria. Entonces, en esas disciplinas, y lo podemos ver en el congreso que tenemos aquí al lado, pues hay años y años y años de trabajo, y México pues no es la excepción. Desde hace mucho tiempo, antes a la fundación de nuestra universidad como la conocemos, pues había institutos, instancias de gobierno que se dedicaban a la medicina y se dedicaban a los parásitos. Pero hablando de fauna silvestre, pues le debemos aquí al doctor Eduardo Caballero que fundara el laboratorio de herpetología en 1939, el año de la autonomía de la universidad. En ese contexto empieza a desarrollarse una serie de estudios, y en la década de los 30 pues aparecen así como que las primeras aproximaciones de qué parásitos pueden tener los peces, sobre todo los marinos, ¿sí? A partir de ahí el trabajo ha sido incansable y ha generado muchos frutos. Desde los 30 hasta la actualidad ha habido un montón de trabajo en relación a la taxonomía alfa, es decir, registros taxonómicos, descripción de especies, listados de especies y cosas de ese estilo. Desde los 30, y el trabajo, como les digo, no se ha interrumpido, y este mismo año están por salir o habrán salido ya varios registros taxonómicos con parásitos de peces y de varios otros vertebrados, ¿no? de todos los demás vertebrados. Ese trabajo taxonómico duró bastante tiempo. Es hasta la década de los 90. Aquí tenemos gente experta, entonces me va a decir, bueno, realmente fue al final de los 80, bueno, no como sea. Más o menos en los 90 se desarrollan un montón de trabajos ya que van un poquito más allá de la taxonomía alfa, y que se pueden clasificar dentro de ecología, ya sea de poblaciones o de comunidades de parásitos, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos la cantidad de conocimiento que se tuvo que acumular para dar un salto en otro sentido, ¿no? Más tarde, un poco más tarde, en los 2000, la información generada ya se presta para otros enfoques como la biogeografía o la biología molecular, que también parte más o menos en esa época. Y este recuadro blanco que está aquí, pues son estudios muy específicos de biología molecular, donde se diferencian linajes moleculares
o con ayuda de la biología molecular se diferencian linajes de parásitos, o bien se determina la presencia de especies crípticas, o se dan herramientas para separar lo que se puede considerar dos especies, ¿no? Es en este sentido lo más reciente que tenemos. Hay varios enfoques más que he omitido, pero básicamente esto es lo que el gremio de parasitólogos de fauna silvestre hemos trabajado a lo largo de los años, y esta pequeña línea correspondería a un tema pues, que está muy de moda desde hace tiempo en biología. Más que moda, realmente es una necesidad, pero que los parasitólogos pues, todavía no le hemos sabido cómo entrar, que es la biología de la conservación, ¿sí? Entonces, todo este trabajo que se ha hecho de los 30 para acá, pues se ha hecho básicamente en la universidad, pero también en otros centros de investigación a lo largo del país, ¿sí? Los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de académicos, obviamente, de este caballero, pues se han quedado a trabajar en nuestra casa de estudios, pero pues también se han movido a otros lados, ¿no? Y han fundado distintos centros de investigación en este campo de la relación huésped-parásito. En particular, en algún momento en Nuevo León hubo algo pues, bastante notorio, en Baja California Sur, pero esos centros en algún momento vinieron a menos, y aunque pretenden resurgir, sobre todo en Nuevo León, pues como que están ahí escondiditos. Actualmente hay centros muy vivos en Hidalgo, en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, en Silvestar Mérida, en la UADY también en Mérida, en Ecosur en Chetumal, en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el CIP de Morelos y en la Universidad Autónoma del Estado de México, y algunos que están empezando como en el ISBO en Oaxaca, ¿sí? Entonces hay una serie muy importante de centros de investigación que alojan a un número bastante grande de parasitólogos de fauna silvestre. Entonces, ¿por qué mencionar que estamos así como que encueraditos? ¿Por qué mencionar que somos principiantes? Porque en el campo de nuestra disciplina podemos llegar a sentirnos un poquito relegados, un poquito menospreciados. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a distintos problemas como parasitólogos de fauna silvestre. Aquí en número 3 omití uno que está muy vigente con el congreso que tenemos aquí junto. Yo diría que es uno de los principales. Cuando decimos somos parasitólogos, todo el público se emociona y ya nos empiezan a describir sus enfermedades, sus dolencias y todo eso. Y realmente cuando decimos que no, que somos parasitólogos de fauna silvestre, pues la pregunta que viene es ¿para qué? Ah, ¿eres parasitólogo de fauna? Fíjate que mi gatito, mi perrito, mi perico, no somos veterinarios. Entonces, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es esta visión de la sociedad de que trabajamos algo relativamente poco interesante. ¿Con qué? Con respecto a cosas que sí son muy útiles, ¿no? Que es la parasitología médica, la parasitología veterinaria. Aparte de eso, tenemos otros problemas. Los parásitos son un componente de la diversidad muy importante, pero que normalmente permanece completamente oculto, ¿sí? De tal forma que ya hace pues, casi 20 años, este personaje Windsor, muy molesto al parecer, publicó este artículo en el que establece que más de la mitad de las especies que hay sobre la Tierra son parásitas. El razonamiento es relativamente lógico. Si piensan en ustedes, en nosotros como especie, y la cantidad de parásitos específicos que llegamos a tener, pues se cuentan por lo menos de más de 5, ¿no? Por lo menos. Entonces, si lo mismo asumimos para cada especie animal, va a tener su parásito relacionado y por lo menos uno, con probabilidad más que uno, entonces, haciendo cuentas muy básicas, pues concluimos que la mitad de las especies en la Tierra pues han adoptado el estilo de vida parasitario. Pues su propuesta no encuentra mucho eco y por eso también publica, de hecho lo publica antes, pero pues por caso lo mismo. Esta llamada de atención, ¿no? Se exigen derechos similares para los parásitos, porque pues la fauna silvestre tiene muchas consideraciones. Hay un tipo de fauna en particular, la fauna esta
que a todos llama la atención. Decía Medellín hace un par de conferencias, no sé qué tienen los gatos, los simios, y no me acuerdo qué otro, son los gatos grandes, los simios, y no me acuerdo qué otro tipo de animales, que todo el mundo quiere estudiarlos, ¿no? Y los parásitos, a pesar de que están muy bien estudiados, pues nadie les hace caso. ¿No me creen? Acuérdense de la plática, los que estuvieron de la plática de hace 8 días. Los parásitos normalmente no son considerados parte de la biodiversidad. Hace 8 días, Carlos Galindo, Carlos Galindo nos dijo Conavio y la página de Conavio, la biodiversidad y toda la cosa, y hasta nos mostró sus mapas de sus cartelitos de Conavio. Yo lo reto a que busquen una especie de parásito en todo esto. Búsquenla, no la van a encontrar. ¿Sí? No la van a encontrar. Hay otro tipo de fauna que está más o menos similar. Los que estudian protistas, por ejemplo, también tendrían de hecho quejarse, porque pues, tampoco se ve por aquí un protista. Y entonces aquí Carlos Galindo, no, que la diversidad y que todo lo tomamos en cuenta y todo, y pues ahí los reto a que busquen. ¿No me creen? Bueno, vean el de los niños. Tampoco hay nada. ¿Sí? Vean lo grandote, ahí está. Plantas, mamíferos marinos, aves, reptiles, peces, insectos, parásitos, por ningún lado. ¿Sí? Aun cuando, de acuerdo con la consideración de Windsor, forman por lo menos la mitad de la diversidad animal. ¿Sí? Entonces, pues tenemos ese problema. Si tienen los carteles, dense a la tarea de buscar un parásito, a ver si lo encuentran, y si lo encuentran, se ganarán, pues, no sé, pues por lo menos les invito un refresco, ¿no? Ahora que está tan de moda, les comparto una lata con aquel que encuentre un parásito en el cartel. Entonces, vienen, pues sí hay un parásito, y pues hacemos esto, ¿no? En ese caso, en ese contexto, en particular aquí en la universidad no nos podemos quejar tanto, porque a mucha insistencia, publicaciones como los libros que se editan aquí en la facultad o los que se editan en el Instituto de Biología, del cual, por ejemplo, este es nuevo, acaba de salir, Biodiversidad de la Sierra Madre del Sur, pero en estos libros hay capítulos que se dedican a parásitos. La insistencia ha sido tal, pues que poco a poco pues, se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero todavía falta mucho. Si preguntamos en general, en el contexto de evaluación y valoración de la biodiversidad, ¿qué papel juegan actualmente los parásitos de fauna silvestre? Ese papel es mínimo. ¿Sí? Entonces decíamos, el segundo problema es un concepto erróneo de la sociedad sobre lo que es el término, porque al decir parásito la sociedad piensa es malo y hay que acabar con él, y lo que es el organismo como tal. Como es inevitable como humanos relacionar algo que nos perjudica con algo que tenemos que tenerle pavor, entonces basta con ver las figuritas de las fotos de los parásitos para morir de repulsión y pues no tomarlos en cuenta. En parte, pues yo creo que eso se debe a que no hay un parásito en los carteles de biodiversidad, porque pues, si les ponemos ahí una figura que a uno le resulta repulsiva, pues entonces simplemente el cartel pues, no va a tener ningún atractivo, ¿no? Ustedes saben pues que hay una concepción en la sociedad pues que tiende más a la medicina veterinaria o a la prevención médica o cosas de ese estilo, y la idea general es parásito no sirve, hay que acabar con él. ¿Sí? Aquí haremos un breve paréntesis para los que no están familiarizados con esto de los parásitos. Tenemos que reafirmar esa idea. Realmente los parásitos no hay que acabar con ellos, porque los parásitos no son tan malos después de todo. Obviamente han causado muchas muertes, pero tendríamos que preguntarnos en muchos casos qué tan culpables somos los seres humanos de exponernos a los parásitos donde en algún momento dado esa relación no se había conformado, o de exponer a nuestros parásitos, a nuestro ganado o a nuestros animalitos a los parásitos. Normalmente en la Tierra hace por lo menos unos 2-3 millones de años, pues esta situación de la colonización humana pues no se daba, ¿no? Entonces evoluciona el ser humano, y el ser humano es el que, buscando nuevos lugares para vivir, se expone a nuevos medios y se expone a infecciones parasitarias que le han costado la vida a millones de individuos. Entonces realmente los parásitos estaban ahí sin que nadie los molestara. Llega una nueva especie o varias nuevas especies junto con nosotros, y entonces los parásitos se pueden volver un problema. Pero
En condiciones normales, los parásitos difícilmente van a acabar con un hospedador, ¿sí? Organizan, o más bien se establece una relación tan compleja y tan estrecha que difícilmente un parásito se va a hacer nocivo, porque si se muere el hospedador, pues el parásito también se va a morir, ¿no? Entonces, dicen por ahí algunos textos, un buen parásito no mata a su huésped. Normalmente, cuando un parásito se vuelve problemático, es porque se ha establecido una nueva relación parásito-huésped. Y si un parásito se torna particularmente virulento, así como que de repente, esto es porque alrededor de la relación huésped-parásito algo se ha modificado. Se modificó el ambiente, se modificó la densidad de poblaciones de alguno de los participantes, se modificó algo, entró un nuevo agente biológico, lo que sea. En ese momento, entonces sí, parte de esa relación se puede tornar perjudicial para el hospedador, muy perjudicial para el hospedador. Conste, no estoy diciendo que no hacen daño, porque por definición un parásito va a hacerle daño a su hospedero, pero si la relación ya tiene mucho tiempo evolutivamente hablando de haberse establecido, normalmente ese daño va a ser muy poco evidente. Y como prueba, pues tenemos la tenia del ser humano, ¿no? Que se supone que se estableció desde hace mucho tiempo y que podemos vivir perfectamente con una o dos o varias más y no pasa absolutamente nada. Hay veces en que ni siquiera nos damos cuenta de que portamos un parásito o varios de ellos, porque pues ya no nos perjudica. Bueno, volviendo a estos problemas con los que nos enfrentamos los parasitólogos de fauna silvestre, es la propia definición de parásito. Cuando queremos dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones, o cuando hablamos coloquialmente con cualquier estudiante o con cualquier otra persona, siempre sale esta situación de que un parásito es difícil de definir. Esto es porque parásito es una palabra genérica que no involucra una historia evolutiva de algún taxón, sino que, pues como parásito, definimos a todo aquel animal que le va a causar daño a otro en una relación interespecífica, y pues por ahí podemos tener protozoos, podemos tener helmintos y podemos tener artrópodos. Todo esto forma varios filas de animales, e incluso si nos ponemos muy estrictos, hasta reinos diferentes de organismos que van a estar actuando como parásitos, ¿ok? La mayor parte de ustedes pues ya habrán llevado biología de animales y toda la cosa. Entonces aquí, como refiriéndonos a helmintos, ustedes pueden ver fotos de distintos organismos, reinos o filas a los que pertenecen estos organismos. ¿Alguno de ustedes me puede decir? Por ejemplo, ¿a qué filo pertenece? Ok, a los platelmintos. Bueno, los que son parasitólogos obviamente no juegan, ¿no? Pero y también son platelmintos, pero de clases distintas, ¿sí? ¿Qué es? Sí, por aquí estos son los monogenios, estos son los éstodos, estos, los nemátodos, un filo diferente, estos, acantocéfalos, un filo diferente. De acuerdo con la nueva edición del Brusca, son rotíferos muy modificados, no sabemos si hacerle caso o no, pero aquí tenemos sanguijuelas, un filum diferente, ¿no? Entonces, estamos hablando de, en este caso del grupo de los helmintos, de componentes que provienen de distintos filos o de distintas clases. Obviamente filogenéticamente va a haber una separación y por tanto tienen historias diferentes y se tienen que estudiar a veces de manera diferente. Más si le metemos artrópodos y si le metemos cosas bien distintas como pueden ser los protozoos. En este sentido, pues sus estilos de vida son bien diferentes y por tanto, si hablamos de los ciclos de vida de cada uno de estos componentes, pues vamos a encontrar un montón de posibilidades, ¿no? Y eso dificulta el estudio y dificulta la manera en que nosotros podemos impactar o hacer del conocimiento en términos de biodiversidad lo que estamos haciendo. A pesar de eso somos bien tercos. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la biología los parásitos son un modelo bien interesante que nos puede hablar de evolución, de filogenia, de ecología, de biodiversidad, de geografía y de un montón de cosas, ¿no? Entonces,
Yo creo que ese es el gusto que como parasitólogos le encontramos a nuestro trabajo, y por eso estamos tan insistentes siempre en llevar a cabo nuestra actividad, ¿sí? Además, sabemos perfectamente que los parásitos sí son bien relevantes. Tal vez no hemos sido demasiado enfáticos en ese sentido, pero son bien relevantes en la biodiversidad. ¿Por qué? Porque regulan, a pesar de que hay, bueno, para empezar, hay un montón de especies, como ya habíamos dicho. Regulan las poblaciones de huéspedes, también regulan la biología de esos huéspedes. Es decir, nunca dejan que haya, o son parte fundamental para el hecho de que no haya demasiados huéspedes. Ustedes saben que si un grupo de vertebrados, en este caso, se empieza a reproducir como loco, pues va a llegar un momento en que la capacidad de carga del sistema no va a aguantar y pues se va a venir para abajo la población. En este sentido, los parásitos contribuyen a regular esa situación. También regulan la biología de algunos huéspedes. Un huésped parasitado muy probablemente no va a alcanzar la talla máxima de su especie, no va a alcanzar el peso máximo, y eso pues va a influir negativamente en su adecuación y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Además, son indicaciones biológicos. Su simple presencia habla sobre las características del ecosistema, como vamos a ver más adelante. También pueden ser indicadores por acumulación. Al ser consumidores de lo último, ¿sí? Entonces pueden acumular metales pesados y algunas otras sustancias que son indicadoras de la calidad del medio. Por supuesto, miden el impacto sobre algún ecosistema y, por tanto, son indicadores del equilibrio que hay en los ecosistemas. Y esta es la parte que más vamos a explotar en esta oportunidad. Son indicadores de salud de ecosistema. En un ciclo de vida de un parásito cualquiera podemos encontrar varias fases, y el ciclo de vida puede ser muy complicado y requiere de varios componentes. Por ejemplo, en este ciclo hay una parte de vida libre. Entonces, en el cuerpo de agua, que es donde esta fase de vida libre va a prosperar, si no existen las condiciones adecuadas, se pierde el parásito, pues ya no va a prosperar, ¿no? Suponiendo que hay condiciones adecuadas, pasa al siguiente, a los siguientes hospederos, que se llaman intermediarios. Si no hay algún factor que altere las poblaciones de estos hospederos intermediarios, el parásito puede prosperar. Y solamente así va a llegar al hospedero definitivo, siempre y cuando éste también esté en buenas condiciones. Entonces, la ausencia de un parásito en algún lugar donde tenemos certeza de que debería estar, nos habla de que alguno de estos eslabones en la cadena se ha roto y de que hay algún problema en la salud del ecosistema. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la percepción general que mucha gente tiene antes de este tipo de explicaciones, uno dice, no hay parásitos en el sistema, chidísimo, entonces estamos bien. No, realmente los parásitos son parte fundamental de la salud de este ecosistema, y el no encontrarlos nos habla de que tenemos un problema por ahí. ¿Sí? Entonces, hablábamos de que a pesar de todo esto, de todos estos factores que nos motivan a estudiar los parásitos, con respecto a la conservación de la biodiversidad, para nosotros eso es todavía una asignatura pendiente, ¿sí? Los parasitólogos, por lo menos hasta esta fecha, han impactado realmente poco en la conservación de la biodiversidad. Para todos es bien común esta situación de que salvemos al mundo y todos lo sostenemos, ¿no? Pues los parasitólogos de fauna silvestre nos hemos quedado nada más con las manitas levantadas, sin poder todavía cooperar con esto, porque no ha habido, por lo menos en el caso de Latinoamérica, una propuesta real del mundo de los parásitos hacia el mundo del cambio, de la conservación de la naturaleza. Esto que acabo de decir es casi cierto, por excepción de este personaje, Víctor Vidal, quien sí ha publicado algunos trabajos sobre cambio climático y la presencia de parásitos en algunas regiones de México y del mundo, ¿no? Todos los demás como que nos hemos quedado de ver un poquito. Ahora bien, ¿por qué escogimos a los vertebrados? Bueno, en el caso particular, ¿por qué escogí a los peces como modelo de estudio? Hay varias razones, ¿sí? La facilidad de captura que tienen los peces, se pueden capturar en abundancias relativamente grandes, normalmente alojan una buena cantidad de especies de parásitos,
alojan tanto adultos como fases larvarias y salvo algunas excepciones, el riesgo de zoonosis, el riesgo de transferencia de parásitos de peces al ser humano pues es relativamente bajo, lo cual a mis estudiantes les conviene mucho porque no me gustaría que me demandaran por exponer los agentes biológicos con peligro, ¿no? Entonces, ¿qué hace un parasitólogo de fauna silvestre? Pues nuestro trabajo es odiosísimo porque tenemos que desplazarnos a lugares horrorosos como los que ven en la fotografía y sacar los peces que vivan ahí, ¿no? Una vez que elegimos el lugar, pues nos dirigimos a la recolecta con el material adecuado, que puede ir desde simples redes de acuario, en el caso de los peces, hasta equipos de electropesca, pasando por cuestiones intermedias, y pues sacamos a los pececitos y les buscamos todos los parásitos que les podamos encontrar. Aquí en esta imagen, que tomé de un manual de un curso que hubo en veterinaria, pues están todos los posibles parásitos para esta especie de pez, o supongo que algo es que es así, no soy Luis García, ¿sí? Entonces, ahí mismo en el campo, para evitar que los peces se mueran, porque si se mueren, pues se nos mueren los parásitos y siempre es mejor trabajar con ejemplares recién capturados. Entonces, en el lugar que nos alojamos, con todo el orden del mundo, ustedes pueden ver aquí los demás que está el asunto, abrimos los peces y les sacamos los parásitos, ya sea parásitos, macroparásitos o microparásitos, ¿no? Ya en el laboratorio se procesan para teñirlos, prepararlos en laminillas o en ejemplares que se van a ir a alguna colección científica y todo el asunto, ¿no? Este trabajo, repetido, como les decía anteriormente, desde los 30 a la fecha, ha ocasionado o es responsable de que en la actualidad tengamos un conocimiento más o menos bueno de qué pasa con los parásitos de peces, de peces silvestres en nuestro país, ¿sí? La cantidad de información que se ha generado es tanta que algunos autores, como los que ustedes pueden ver aquí, hablan de que México es un hotspot de biodiversidad para parásitos de peces, ¿sí? Y mencionan que hay una gran cantidad de estudios que permiten hacer o que se prestan como base para hacer inferencias a futuro en muchos sentidos. Y en este artículo se menciona esa situación de que México junto con Brasil ha generado una gran cantidad de información de parásitos en Latinoamérica. Aquí dice que a partir de los 90 hay un asterisco. ¿Por qué? Pues porque esta persona que está aquí dice que los responsables de todo eso son los extranjeros que han venido a echarnos la mano. Realmente, pues yo lo pondría en duda. Aparte, antes de los 90 se había generado una cantidad de información muy, muy importante al respecto. Pero todos estos datos han dado pie para que estos autores digan que por lo menos en taxonomía tradicional el trabajo con peces de agua dulce ya está hecho, ¿sí? Y que de aquí tenemos que partir para comenzar a realizar distintas inferencias en distintos sentidos. Todas estas inferencias se convierten en generalizaciones. ¿Qué generalizaciones importantes se han hecho con el estudio de la fauna de parásitos de peces en nuestro país? Bueno, antes de nuestras generalizaciones se consideraba que las comunidades, por ejemplo, las comunidades de parásitos en peces tenían baja riqueza, eran dominadas por pocas especies, eran aislacionistas y había también muchos vacíos y había una predictibilidad operatoria. El problema es que esto se basaba en ciprínidos, en salmónidos, en truchas de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, parte de Europa y cosas de ese estilo, ¿sí? Cuando se da el conocimiento suficiente para saber otro tipo de cosas más hacia el trópico, entonces se establecen otro tipo de generalizaciones. Se puede decir ahora que hay que tener cuidado con esto porque hacia el trópico la riqueza cambia y se convierte en mayor, hay una diversidad mayor, por lo tanto hay menos dominancia, hay más interactividad entre las especies y una gran cantidad de fases larvarias a diferencia de los estudios previos. Todas las generalizaciones pueden servir como base para esta propuesta, si ustedes quieren, no tan novedosa, pero que debe de tener relevancia, que es nuestro panorama de cambio climático. ¿Qué es lo que pasa en el cambio climático?
¿Cómo afecta el cambio climático a los peces? Pues yo supongo que de los peces ustedes han oído hablar un poquito más. ¿Y cómo afecta a los parásitos de los peces? ¿Qué efectos tiene el cambio climático? ¿Cuáles son los efectos? Pues depende de donde nos encontremos. Casi toda persona, biólogos o no biólogos, cuando nos preguntan qué efectos tiene el cambio climático, respondemos alguna de 4 posibilidades. A veces las 4, a veces nada más 3, 2 o no sé. Entonces, ¿qué efectos tiene el cambio climático? Así como si les pregunta su tío, su abuelito, su sobrinito, el cambio climático, ¿qué efectos tiene? ¿Ustedes qué han oído hablar al respecto? ¿Perdón? Sequías. ¿Qué más? Descongelamiento de polos. ¿Alguien más? Cambio en la temperatura del agua. Cambio en la temperatura del agua. Ok, ese ya fue un poquito más específico. Es decir, normalmente lo que uno responde es sequías o tormentas, ¿sí? Y el descongelamiento de los polos y como consecuencia el incremento en el nivel del mar. Normalmente esos son los que uno responde. El cambio de la temperatura del agua, por supuesto, es muy importante y lo vamos a ver, pero como que hay una paradoja, hay una ambigüedad muy rara, ¿no? Uno o puede responder sequía o puede responder tormentas. Normalmente responde sequías, ¿no? Y lo cual es cierto, pero también es cierto que el cambio climático ha generado que en lugares donde no había lluvias muy importantes, ahora pues suceda algo como lo que está aquí, ¿no? O como lo que está representado en la siguiente diapositiva. Aquí está el efecto del deshielo y el incremento en el nivel del mar en diferentes zonas costeras de nuestro país, esto publicado a principios de año. No puse la referencia, perdón, y no me la sé, pero la tengo. Estas lluvias torrenciales en lugares donde normalmente no se daban, pues están originadas en el cambio en el régimen de los huracanes, y más que en el cambio en el régimen, en este incremento en el nivel de agua que proporciona más combustible a los huracanes, ¿no? Mientras más cantidad de agua caliente haya, el huracán va a tener más capacidad de generar daño, de precipitar agua y más durabilidad, ¿no? Entonces, aquí en esta foto, aquí hay un huracán que venía hacia México, no es el que está aquí marcado, estos son los efectos del huracán Alex que se llegó por aquí, ¿no? Y hacia Tamaulipas y hacia Texas y todas esas cosas, ¿no? Esta es en Coahuila, cerca de Torreón. Esto es en Monterrey, Nuevo León, no sé en qué localidad de Nuevo León, y esto es hacia el sur de Tamaulipas, muy cerca de Veracruz, ¿sí? Entonces, pues entra aquí en juego nuestro conocimiento de geografía patria, y entonces ¿de qué cuenca estamos hablando? No se vale allá Víctor Espinosa, no se valen algunos otros. ¿De qué cuenca estamos hablando como por aquí? ¿No? Propiamente estaríamos hablando de la cuenca del río Conchos, que se dirige hacia la cuenca del río Bravo y pues que vierte en el Golfo de México, ¿no? En esta serie de fotografías que he presentado, lo que trato de mostrar es el desborde de los cuerpos de agua del río Concho hacia toda esta zona, ¿sí? Hacia toda esta zona e incluso al sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, ¿sí? Cuando eso sucede, pues no nada más se va el agua, ¿sí? Eso promueve que, por ejemplo, todos los peces que se encuentran en este libro editado por el gobierno de Chihuahua, todos los que están ahí, pues tengan la oportunidad de colonizar sitios que pues normalmente no deberían de vivir ahí, ¿sí? Tienen esa oportunidad, si se pueden realmente establecer, eso sí no lo sé, pero de que tienen esa posibilidad de desplazamiento, de incremento en su área de distribución, pues ahí está bien marcado, ¿no? Esto no necesariamente es bueno, ¿sí? Porque para el peso, obviamente, porque vamos a suponer que aquí hay un cuerpo de agua con alguna especie pues, endémica que de repente se desborda. Son poquitos los que viven ahí y de repente se desbordan en un área impresionantemente grande, pues entonces los poquitos que había ahora quedan muy separados unos de otros y pues para que se encuentren y que la especie pueda sobrevivir, pues
tampoco es sencillo, ¿no? Pero en condiciones, en otro tipo de condiciones, una condición inversa, pues esto les podría servir a los peces para incrementar su área de distribución. Y si se incrementa el área de distribución de los peces y adentro llevan un parásito específico, pues entonces el parásito específico también tendrá la oportunidad de incrementar su área de distribución, ¿sí? Entonces es un efecto así inmediato de los componentes del cambio climático que normalmente nosotros ponemos en juego de inmediato, ¿no? El otro es la sequía, ¿sí? Aquí hay una serie de fotos del lago de Chapala y cómo se ha ido secando del 76 al 96, hace 20 años. Imagínense cómo está ahora y lo que deben de sufrir las poblaciones de chapalitis, ¿no? Del pez chapalitis, que es casi endémico del lago de Chapala. También ven algunos otros lagos, pero pues obviamente si el lago se deseca, sus poblaciones se van a ver en problemas y los parásitos específicos que pudiera tener este pez pues también se van a ver en problemas. Aquí está el área de Cuatro Ciénegas, la desecación que había en los otros lagos de Cuatro Ciénegas, y un pez endémico de allá, Cyprinonatorus, que también tiene algunos parásitos específicos. Ustedes podrán decir, bueno, pues aunque quede un poquito, pues ahí los peces se van a concentrar y pues no hay bronca. Pero puede ser, pudiera ser, existe la posibilidad, no lo sabemos, probado, no lo sabemos, pero pues de que les pase el efecto estanque. En agricultura, pues es muy común que los peces estén hacinados y el hacinamiento provoque explosiones en la frecuencia de algunos parásitos. En este caso, lo que más puede atacar a los estanques son parásitos como los picodímidos. Aquí tenemos, no corresponde a este ejemplo, pero pues vale. Aquí tenemos unas branquias. Todos estos puntitos que ustedes pueden ver son tricodinas viviendo sobre la branquia. Entonces, está probado que mientras más restringido el espacio esté para los peces y más hacinados estén, las explosiones por tricodinos se van para arriba y matan a más que la mitad del estanque, ¿no? Entonces, a los peces pues sí les conviene estar juntos, pero no tanto. Entonces, en un evento de desecación provocado por cambio climático, pudiera ser que las poblaciones de peces estuvieran lo demasiado cerca como para que un parásito que normalmente había vivido sin broncas, ahora se encuentre con la posibilidad de tener una explosión y acabar con las poblaciones de los peces, ¿sí? Lo que mencionábamos hace algún momento, cambio en las modificaciones de las condiciones ambientales puede tornar un parásito en un problema muy grande, ¿no? Decían hace rato, otro efecto del cambio climático pues es el incremento de las aguas templadas, ¿no? Entonces, las regiones tropicales y templadas van a verse expandidas y eso va a cambiar la geografía de los peces y va a modificar a su vez la parasitofauna a nivel regional. Aquí hay escrito un artículo de Robert Polano en el cual él establece que las especies parásitas se incrementan conforme se incrementa la temperatura del agua, la riqueza de las especies. Es decir, hay más en aguas templadas y tropicales que en aguas subtropicales y polares, ¿sí? Hay más especies. Por tal razón, la composición de especies varía en un gradiente latitudinal. Hay otro artículo que no puse aquí de González y Oliva, en el cual ellos hacen la comparación de una especie de pez y de sus parásitos desde aquí hasta acá, en toda la costa de Chile, ¿sí? Eso, y encuentran que aquí hay poquitas especies y aquí hay más especies. A eso se le llama recambio de especies, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay más poquitas aquí? Pues porque aquí las aguas son muy frías y en el norte de Chile las aguas son más templadas y da oportunidad a que haya un mayor número de especies de peces. En un panorama de cambio climático global, las aguas templadas se van a encontrar más hacia el norte que lo normal y eso va a promover que especies de peces junto con sus parásitos puedan colonizar regiones a las que antes no podían llegar y las templadas van a subir a regiones polares, ¿sí? Entonces va a haber un reemplazo de especies a nivel regional, va a haber un recambio en las comunidades y eso va a modificar todo a nivel ecosistema. Eventualmente, para algunas especies de parásitos va a haber un incremento de su patogenicidad y eso va a extinguir especies de peces vulnerables. Las que no se extingan van a formar parte de esta modificación a nivel ecosistema.
¿sí? Entonces, en un panorama de cambio climático, en nuestro país, por ejemplo, aquí vamos a tener comunidades que ahora son típicamente templadas, pero vamos a tener más bien características que corresponderían, por ejemplo, en Sonora, en Baja California, lo que sea, vamos a tener comunidades de parásitos muy similares a lo que ahora encontraríamos en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y cosas de ese estilo, ¿no? ¿Será cierto eso? Pues no lo sabemos. Eso es solamente un supuesto, pero hay evidencia que lo soporta. Por ejemplo, en este artículo de este año de Ente y colaboradores, ellos en Alemania, aquí al norte, por aquí hay algunos checos alemanes y cosas de estilo, entonces sabrán perfectamente que aquí hace mucho frío. Entonces las condiciones templadas no se dan como tal, ¿no? Entonces, ellos se pusieron a investigar la temperatura del agua cerca de plantas de energía y se dieron cuenta de que en promedio la temperatura del agua es mucho mayor a donde no hay plantas de energía, y que en esta planta de energía en particular, cerca de Colonia en Alemania, se ha podido establecer Amatitlana nigrofacial, no me acuerdo qué especie es, un cíclido de Guatemala, El Salvador y el sureste de México, que pues, aguas tropicales básicamente, y sin embargo prospera en Alemania, y no solamente él, sino un nemátodo típicamente sudamericano, que es Camalana scotti, también se ha podido establecer sin ningún problema, y es parte de la comunidad, en este caso de la diversidad introducida a Alemania, ¿no? Si esto lo replicamos en todo el mundo, va a tener un efecto, puede tener potencialmente un efecto perjudicial en los peces, que antes eran nativos y ahora están sufriendo y eventualmente sufrirán este evento. ¿Por qué? Porque los peces tropicales normalmente llevan muchas fases larvarias que se van a encontrar con nuevos peces y a los que les van a poder dar con todo, porque esos peces no están acostumbrados a ese tipo de fauna, ¿sí? Entonces, el cambio climático propicia el establecimiento de especies invasoras que van a llegar a un nuevo lugar, de acuerdo con lo que proponen estos autores, y que van a llevar aquí en sus maletas todos estos, bueno, potencialmente pueden llevar toda su corte de parásitos, y esos parásitos establecerse con éxito en nuevos lugares. ¿Será esto posible? Bueno, en el caso de nuestro país, no por el cambio climático, pero llegó la carpa con todos estos parásitos y se ha podido establecer la carpa, se han podido establecer los parásitos y han podido transferirse a peces nativos de México, poniéndolos en riesgo. No por el cambio climático, pero en el escenario de cambio climático esto podría replicarse en muchas partes del mundo, ¿sí? Ahora bien, la investigación sobre parásitos de peces, aquí también se me pasó a poner el artículo, me disculpo, ha hecho suponer que la investigación de los parásitos a nivel comunidades o a nivel genético puede darnos una vía para conservar poblaciones particulares, ¿no? En ese estudio ellos analizan al salmón. Ustedes saben que el salmón se reproduce en un lado, después los jóvenes migran, después como adultos regresan al lugar de desova y todas esas cosas, ¿no? Y entonces el estudio de los parásitos, tanto a nivel comunitario como genético, ha propiciado la hipótesis de que los salmones provienen de distintas poblaciones. Se supone, yo no estoy tan cierto en eso, pero se supone que cuando el salmón se va al mar, pues ya se pierde y ya no se sabe para dónde va, y se supone que todo está mezclándose. Pero la evidencia que dan estos autores dice que no, que cuando revisan los parásitos que vienen por este riachuelo, por este otro, encuentran diferencias a nivel comunidad de parásitos o a nivel genética de parásitos, y eso hace suponer que hay poblaciones diferentes. Y esas poblaciones diferentes pues tendrán que buscar una manera diferente de conservarse, ¿sí? En un escenario de cambio climático pues tendríamos que detectar cuáles son las poblaciones más vulnerables para ponerles atención en términos de conservación. Otros efectos del cambio climático pueden ser la modificación en las corrientes o la modificación en la salinidad promedio. Palm en este trabajo muestra que cuando baja la salinidad en una comunidad de peces, estas son macarelas y estos son plupea, no me acuerdo, arenques,
la salinidad baja, también baja la prevalencia de los parásitos. Y uno puede decir, qué bueno, ya no están parasitados, volvemos a lo mismo. Un pez sin parásitos lo imaginamos como un pez bien feliz, ¿no? Y pues ya se acabó. No, resulta que sí, no hay parásitos porque lo que ha desaparecido con el cambio de salinidad son los pedos intermediarios que son la comida del pez. Entonces, más que un pez feliz por no tener parásitos, vamos a tener un pez triste. Parásitos, porque eso quiere decir que ya su comida se acabó, ¿sí? Y eventualmente va a desaparecer. El cambio de salinidad en algunos cuerpos de agua marinos y salobres también es un escenario que maneja el cambio. Es uno de los escenarios en este contexto del cambio climático, ¿no? Bien, reafirmando otras razones por las que la presencia de parásitos es fundamental. Kennedy, hace ya algunos años, este estudio sí ya no es tan reciente, pero es muy importante porque monitorearon una población de estas cosas, Rutilus, durante más de 30 años, las comunidades de parásitos, ¿sí? Y se dieron cuenta de que este parásito en particular regula las poblaciones de esos peces. Tal vez por allá no hay bronca, porque de estos hay muchos en Europa y en Asia, pero ese parásito, o por lo menos un pariente muy cercano, se encuentra también en peces de agua dulce de México, ¿sí? Les presento estos dos, los deberíamos de conocer, pero si no los conocen, ahí está. Gyarinitis multiradiatus y Gyarinitis viviparus. Este pez, estos pobres peces, se les ocurrió vivir en una de las zonas más pobladas del mundo, en la cuenca del Lerma, ¿sí? Esta es la distribución de este pez, era la cuenca del Lerma. Esta es la cuenca del Lerma en 1929, la ciénega, perdón, del Lerma en 1929, de ahí parte el río Lerma, o partía el río Lerma, y esta es en el 2003, imagínense ahora, ¿sí? De este cuerpo de agua original solamente quedan estos tres remanentes, ¿sí? De ahí, como les decía, partía el río Lerma, ¿sí? Entonces, imagínense el problema en el que está metido este pez. Pero ¿dónde creen que vivía? En los lagos del Antiguo México, ¿sí? Entonces, este pez ha quedado reducido a prácticamente nada. De hecho, una población remanente estaba viviendo de manera artificial en el lago de Chapultepec, y de ahí lo han querido meter un montón de lados. Por ejemplo, aquí a la cantera, me parece que no pegó aquí a la cantera, hay muy poquitos. En Zumpango dicen que había, y se lo han llevado también a la Alameda Oriente, se lo han querido llevar a muchos lugares que se supone que son similares a lo que eran los antiguos lagos de México, algunos con éxito, otros no tanto, ¿no? Pero en Zumpango, pues fuimos hace poquito tiempo, pues no encontramos nada. Tal vez las carpas y algunos otros peces estén en el centro del lago, pero lo único que sacamos fueron de estos artrópodos feos que nadie quiere, pues que ahí está la cara de decepción de mi estudiante cuando no sacamos nada, ¿sí? Entonces, esos peces viven un panorama de reducción muy importante de su hábitat, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ahí están viviendo, ya todos amontonados en hábitats muy reducidos. Y ahí está el parásito. Están en un cierto equilibrio. Si el parásito desaparece, entonces, ¿qué pasa? La población de peces se incrementa, se llega a la capacidad de carga del sistema y pues pelas, ¿sí? Ahora, ese equilibrio, les digo, es muy delicado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a suponer que el parásito no desaparece, sino que por alguna circunstancia se incrementan sus poblaciones. Entonces, de igual manera, malo, porque más parásitos van a pegarle a los poquitos que aún sobreviven en un ambiente tan reducido y pegas, ¿sí? Entonces, en los escenarios de cambio climático, como ustedes pueden ver, en relación pez-parásito, pues están medio salvajes, ¿no? Sin embargo, hay que conocer, es necesario conocer qué parásitos tienen los peces para poder proponer cosas adecuadas. En este sentido, este parásito en particular pues, fue estudiado por estos autores, y pues de que saben qué parásitos tienen, lo saben porque mataron a más de 750. No quiero echarme de cabeza ni nada parecido, pero tal vez para una especie en peligro de extinción, pues como que un número más reducido hubiera estado bien, ¿no? Pero pues de que se sabe qué parásitos tienen, pues se sabe, y a partir de ahí se puede arrancar en estrategias de conservación. Es necesario saber qué se tiene para poder conservarlo. Es necesario conocer la historia natural de los taxones.
No, no me equivoqué, sí sé que esto es un mamífero marino. Pero como ustedes han demostrado, como que peces no manejamos mucho y estos, pues probablemente lo manejamos más. ¿Qué es eso? ¿Qué animal es? La vaquita. Ahora, la vaquita nadie la ha visto, realmente nadie la ha visto viva, ¿sí? En redes sí la han visto y hasta alguna vez el maestro Rafael Lamotte le echó el guante y sacó este parásito. Por eso uno puede, aunque no las haya visto vivo nadie nunca jamás, se puede inferir que comen lo mismo que estos delfines porque tienen el mismo parásito, ¿sí? Entonces parte de la historia natural puede ser inferida por el parásito. Por eso es importante conocer todo el entorno, no nada más algunas partes. ¿Por qué después de todo tal vez si conocen a algún pez? ¿Por qué es importante este mamífero marino? ¿Por qué se está extinguiendo? ¿Algunos saben por qué se está extinguiendo? Por la pesca de la totoaba, que es un pez, ¿sí? Y es pez capturado ilegalmente y toda la cosa. Al ser capturado para consumo humano, tal vez se conoce algo de los parásitos. Pues no. Antes de que fuera ilegal su captura, nadie se preocupó por hacer algo con parásitos, y ahora que es ilegal, díganme qué pescador les va a prestar una totoaba para poder revisarla para parásitos. No hay nada, ¿sí? Entonces, se sabe más de la historia natural en relación a los parásitos de la vaquita que de la totoaba, ¿sí? Cuando se extingue la totoaba y cuando se extingue la vaquita, se van a extinguir también sus parásitos, ¿sí? Y entonces entramos al campo de las coextinciones. Aquí hay un artículo que también es reciente, que nos habla al respecto, y aquí en esta imagen está Caracodon gramani, uno de los godeidos endémicos de México, que ya se extinguió para siempre jamás, y que si tenía algún parásito específico asociado, pues ya nunca lo vamos a saber porque ya se extinguió, ¿sí? Entonces, cuando se extingue una especie, no se extingue solita. Si tiene algún parásito muy relacionado asociado, también se va a ir. Entonces, sabemos que los parásitos son importantes por darnos toda esta serie de informaciones en relación a su hospedero, y entonces, si nos preocupamos por proteger a los peces o por proteger el entorno en el cual se está dando la relación con este parásito, entonces pues vamos bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es que afecta el cambio climático a las parásitos de peces? Si nos preguntan a los parasitólogos, a menos que alguien en este momento han dicho lo contrario, pero la realidad es que no lo sabemos con certeza, ¿sí? Se conoce más el efecto en otros taxones. Con los parásitos de peces, pues está un poquito oscuro el asunto. Sin embargo, es importante porque un concepto integrativo de conservación debe considerar la dinámica de las relaciones interespecíficas. Lo debe de hacer, ¿sí? Y actualmente, por lo menos en nuestro país, ya existe suficiente información base para comenzar con esa chamba, ¿sí? Las perspectivas son muchas, porque hay un montón de parásitos, a pesar de que los peces de agua dulce y los marinos en México ya están relativamente bien estudiados, pues todavía hay un montón de especies que no lo están, y se siguen generando tesis de alumnos de la facultad y de otros lados que hablan al respecto. Y sabemos que no nada más están los peces, también están los anfibios. Iba a dejar la foto del ajolote, pero Luis Zambrano va a decir que los quiero matar, y la verdad es que sí es cierto, pero mejor pongo un anfibio, ¿no? Un sapito. También están los reptiles, subestudiados, ¿no? Las aves relativamente bien estudiadas en términos de parásitos, y muchos mamíferos. También me dan ganas de abrir un jaguar para ver qué parásitos tiene, pero ya Rodrigo Medellín, de algunas sesiones atrás, dijo que al mexicano que mata un jaguar lo echan a la cárcel, entonces nos vamos a quedar con las ganas de saber qué parásitos tiene, ¿no? Entonces, en síntesis, los parásitos forman una parte muy descuidada todavía de la biodiversidad, pero muy importante. Son indicadores de distintos aspectos de los ecosistemas. Ante un escenario de cambio climático, el efecto que puedan tener sobre sus hospederos debe de ser tomado en cuenta. Por lo tanto, se reafirma la idea de una estrategia de conservación integral, lo que para algunos parasitólogos podríamos llamar la parasitología de la conservación, y los parasitólogos de fauna silvestre, que somos un gremio muy amplio en México, debemos dirigir parte de nuestra atención a la elaboración de estas estrategias. ¿Contamos con el tiempo suficiente? ¿Quién sabe? El cambio climático está en marcha, sabemos que para muchos taxones la información ya es mucha, para nuestros taxones todavía no es tanto,
pero con lo que tenemos podemos empezar a construir algo y esto pues surge, ¿no? En algún momento que esto se llegue a consolidar, pues ya podremos pensar en que los parasitólogos formamos parte de del gran sector de la humanidad preocupado en la conservación, en el cambio climático y que hacemos todo lo posible por mejorar la convivencia con todas las especies con las que compartimos el entorno, ¿sí? Entonces, pues eso es todo lo que tenía que decir en esta oportunidad. Les agradezco su atención y pues muchas gracias.